Hace unos años, cuando era adolescente, me ocurrió algo que todavía me hace temblar de miedo cada vez que lo recuerdo. Fue en un bosque oscuro y lleno de niebla, y tuvo que ver con la desaparición de un amigo. Todo comenzó en una tarde de otoño, cuando mi amigo David me llamó para proponerme una excursión al bosque. Nos gustaba mucho la naturaleza y solíamos explorar juntos, así que acepté sin dudarlo. Quedamos en encontrarnos en el borde del bosque a las 3 de la tarde. Cuando llegué, David ya estaba allí con su mochila y su cámara de fotos. Había escogido una ruta que llevaba a través de un bosque denso y húmedo y que, según él, era perfecto para hacer fotos impresionantes. Yo no estaba muy seguro de que fuera una buena idea adentrarnos en un bosque tan profundo y oscuro, pero David estaba emocionado y yo no quería quedar como un cobarde. Empezamos a caminar por el sendero y pronto nos adentramos en la densa vegetación. A medida que avanzábamos, la niebla se hizo cada vez más densa y el bosque pareció oscurecerse aún más. La luz del sol apenas penetraba las hojas de los árboles y todo estaba sumido en un silencio sepulcral. A medida que avanzábamos, me empezó a parecer que el bosque se hacía más grande, más inmenso, más laberíntico. Era como si hubieras entrado en un mundo paralelo, un mundo donde las leyes de la naturaleza eran diferentes. Me sentía perdido, desorientado, como si estuviéramos caminando en círculos, pero David seguía adelante, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Me pregunté si él también estaba sintiendo la misma sensación de inquietud que yo, pero no quise preguntarle. No quería parecer débil. Entonces, de repente, David se detuvo en seco. Yo me detuve detrás de él, preguntándome qué había pasado, pero David no decía nada, simplemente señalaba hacia adelante, hacia la densa niebla que se extendía ante nosotros. Miré en esa dirección y lo que vi me heló la sangre en las venas. A unos metros de distancia, en medio de la niebla, había una figura oscura, era alta y delgada, y se movía con una lentitud espeluznante, como si flotara en el aire. No podía distinguir si era hombre o mujer, o si era incluso humano. Solo podía sentir una oscuridad profunda emanando de ella, algo que me hacía sentir como si me arrancara el alma. David y yo nos quedamos mirando la figura, sin saber qué hacer. La niebla se había vuelto aún más densa y la figura parecía estar acercándose a nosotros con cada paso. Yo no podía moverme, estaba paralizado por el miedo, pero David, en un arranque de valor, empezó a caminar hacia la figura oscura. Traté de detenerlo, pero era como si estuviera en trance. No pude hacer nada más que seguirlo. Nos acercamos cada vez más a la figura y empecé a escuchar un sonido extraño, como un susurro. Era un sonido gutural que parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Entonces, de repente, la figura desapareció en la niebla. David se detuvo en seco y miró a su alrededor, buscando algo que no podía ver. Yo también empecé a buscar, tratando de entender lo que estaba por pasar. Pero en ese momento, David desapareció también. Simplemente se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo, rodeado por la densa niebla, sintiendo una sensación de terror absoluto. Empecé a correr hacia adelante. Creía que estaba a la salida del bosque, pero la niebla me hizo perder la orientación. Corrí y corrí, pero el bosque parecía no tener fin. Todo lo que podía ver era la niebla, y todo lo que podía escuchar era el sonido gutural y el eco de mis propios pasos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro en el bosque. La niebla se había despistado y la luz del sol me hizo parpadear. Miré a mi alrededor buscando a David, pero no había rastro de él.
Corrí de vuelta al borde del bosque y llamé a la policía para informar de la desaparición de mi amigo. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se encontró ningún rastro de él. Fue como si hubiera desvanecido en el aire, al igual que la figura oscura en la niebla. Desde ese día no he vuelto a entrar en ese bosque. Siempre he parecido que algo oscuro y aterrador acecha sus profundidades, algo que puede arrebatarme la vida en un instante. Y cada vez que pienso en la figura oscura y el sonido gutural, siento una sensación de frío en el estómago y un miedo que nunca se desvanecerá por completo. La desaparición de David sucedió en nuestra pequeña sociedad. Los rumores y teorías sobre lo que pudo haber sucedido se propagaron rápidamente, desde un secuestro por parte de algún extraño hasta una abducción alienígena, pero nadie realmente sabía lo que había pasado. Lo que sí sabía era que el bosque era un lugar peligroso. La gente hablaba de extrañas criaturas que habitaban en sus profundidades y se decía que los cazadores furtivos y los traficantes de drogas a menudo se escondían allí. Pero a pesar de todo esto, yo no podía dejar de pensar en la figura oscura que había visto en la niebla. Me obsesioné con ella y comencé a investigar todo lo que pude sobre la historia del bosque y sus leyendas. Fue entonces cuando descubrí algo que me hizo temblar hasta los huesos. Había una historia sobre una criatura que vivía en el bosque, un ser que se alimentaba de la carne humana. Se decía que la criatura había estado allí desde la época de los nativos americanos y que había sido vista por última vez hace unos 50 años. La descripción de la criatura era similar a lo que yo había visto en la niebla, una figura oscura, con ojos brillantes y un cuerpo delgado y ágil. Se decía que era capaz de desaparecer y aparecer en cualquier lugar y que se alimentaba de los incautos que se aventuraban en el bosque. De repente, todo encajaba. ¿Podía ser que David hubiera sido atacado por esa criatura? ¿Podía ser que la figura oscura que yo había visto en la niebla fuera la misma criatura? Me sentí enfermo al pensar en ello, pero no podía evitarlo. Comencé a investigar más a fondo, hablando con la gente mayor del pueblo y leyendo todos los libros y artículos que pude encontrar. Finalmente, después de varios meses de investigación, descubrí algo que me hizo perder el sueño por completo. En una vieja edición de un periódico local, encontré una nota sobre la desaparición de un joven hace unos 50 años en el bosque. La descripción de la criatura era idéntica a lo que yo había visto en la niebla. No podía creerlo. La criatura había estado allí todo el tiempo, acechando en las sombras y esperando su próxima víctima. ¿Podía ser que David hubiera sido solo uno de sus muchos infortunados? Nunca supe la respuesta y quizás nunca lo haré, pero lo que sí sé es que el bosque oscuro lleno de niebla nunca será el mismo para mí. Ahora siempre que lo veo desde la distancia, siento una sensación de frío en el estómago y un miedo profundo y paralizante. La desaparición de David nunca fue resuelta y probablemente nunca lo será, pero una cosa es segura: el bosque oscuro y sus secretos siniestros seguirán acechando mi mente para siempre. Desde ese día nunca volví a aventurarme en el bosque oscuro, incluso evitaba acercarme demasiado a sus bordes, como si la criatura pudiera acecharme desde la distancia. Pero a pesar de mis temores, no podía dejar de pensar en David. ¿Dónde estaba ahora? Había sufrido el mismo destino que aquel joven de hace 50 años. Sentía la necesidad de saber más, de encontrar alguna pista que pudiera llevarme a su paradero. Comencé a investigar por mi cuenta, hablando con la familia de David y recorriendo los lugares que él solía frecuentar. Pero cuanto más investigaba, más confusa se volvía la situación. No había ninguna pista concreta, ninguna pista que pudiera llevarme a él. Pero entonces, una noche tuve un sueño extraño y perturbador. En él me encontraba en el bosque oscuro, rodeado de niebla y sombras. Me sentía vulnerable y asustado, como si supiera que algo malo iba a pasar. Entonces,
Vi una figura oscura en la niebla, una figura que se acercaba cada vez y más. Me desperté gritando, empapado de sudor. Sabía que era solo un sueño, pero no podía sacudir la sensación de miedo y opresión que lo acompañaba. Algo en mi mente me decía que el sueño estaba relacionado con la desaparición de David, pero no podía entender cómo. Después de esa noche comencé a tener sueños extraños. A veces veía la figura oscura en la niebla acechando detrás de los árboles. Otras veces soñaba con David, atrapado en algún lugar oscuro y aterrador. Cada sueño me dejaba más confundido y aterrorizado que el anterior. Sentía que algo estaba tratando de decirme, pero no podía descifrar qué era. Finalmente, un día mientras paseaba por el borde del bosque vi algo que me dejó sin aliento. Había una pequeña figura de madera tallada en el tronco de un árbol, justo en el borde del bosque. La figura parecía representar una criatura oscura y delgada con ojos brillantes y garras afiladas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al reconocer la criatura de mis sueños. ¿Quién había tallado esa figura? ¿Por qué estaba allí? Me sentí más confundido. Esa noche tuve otro sueño extraño. En él vi a la figura oscura de la niebla acercándose a mí lentamente, pero esta vez había algo diferente. Podía sentir la presencia de alguien más, alguien que me estaba protegiendo. De repente, la figura oscura desapareció y en lugar de eso vi la figura de David. Él me sonrió y me dijo que estaba bien, que estaba en un lugar seguro, y luego se desvaneció en la niebla. Desperté sintiéndome más confundido que nunca. ¿Había sido solo un sueño o algo más? ¿Podía ser que David estuviera vivo en lugar del bosque oscuro? Decidí que tenía que averiguar más. Comencé a investigar sobre la criatura que habitaban en el bosque oscuro, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Descubrí algunas leyendas sobre una criatura oscura y delgada que se rumoreaba que habitaba en el bosque y que atraía a jóvenes desprevenidos para alimentarse de ellos. A medida que profundizaban en la investigación, descubrí una conexión extraña entre David y la criatura oscura. Pero lo que me dejó aún más perplejo fue descubrir que David había dejado una serie de notas escritas en un cuaderno que había dejado en su habitación. En ellas había un dibujo, imágenes de la criatura oscura y había escrito sobre sus sueños perturbadores. También había mencionado algo sobre un lugar seguro dentro del bosque oscuro. Decidí que tenía que adentrarme en el bosque oscuro aunque me aterrorizara la idea. Caminé durante horas sintiéndome cada vez más perdido y aterrorizado. La niebla parecía espesarse a mi alrededor y no podía ver más allá de unos pocos metros. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Había un pequeño claro en el bosque iluminado por una luz tenue y plateada. Me acerqué lentamente, sintiendo una sensación extraña en el estómago. Cuando llegué al borde del claro, vi algo que me dejó sin aliento. Había una pequeña cabaña en el centro del claro, construida con madera y paja. Me acerqué lentamente a la cabaña, sin saber qué esperar. Pero cuando llegué a la puerta escuché un sonido extraño, un susurro suave y silbante, como el sonido de algo que se arrastraba por el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y retrocedí unos pasos. Pero entonces recordé la figura de madera tallada en el árbol del bosque. La misma figura que había visto en mis sueños. De repente supe lo que tenía que hacer. Tomé una rama del suelo y la tallé rápidamente, tratando de recordar los detalles de la figura tallada en el árbol. Me acerqué a la puerta de la cabaña y la abrí de golpe, con la figura de madera en la mano. Lo que había adentro me dejó sin aliento. Había una criatura oscura y delgada en mi interior mirándome. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y sus dientes afilados se asomaban por sus labios. Parecía estar alimentándose de algo, pero no podía ver qué era. A medida que mi vista se acostumbraba a la oscuridad, pude ver algo que me dejó helado. El cuerpo de David yacía inmóvil en el suelo, con heridas profundas en el cuello y las muñecas. La criatura se giró hacia mí y gruñó.
y sentí un miedo profundo en mi interior, pero entonces recordé la figura de madera en mi mano y la levanté hacia la criatura. Para mi sorpresa, la criatura se detuvo en seco como si hubiera sido congelada en el lugar. Mientras la criatura estaba paralizada, aproveché la oportunidad para arrastrar el cuerpo de David fuera de la cabaña. No sabía cómo lo haría, pero sabía que tenía que sacarlo allí lo antes posible. Pero justo cuando estaba a punto de levantarlo, sentí un tirón en la figura de madera de mis manos. Y en el pero cuando llegué a la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. La criatura se estaba acercando a escapar. Entonces, mientras lloraba por la muerte de mi amigo, pensé en la criatura oscura que había encontrado en la cabaña. Sabía que tenía que hacer algo para evitar que hiciera más daño a otros. Decidí que lo único que podía hacer era advertir a otros sobre el peligro del bosque oscuro y la criatura que lo habitaba. Desde entonces, he contado mi historia a cualquiera que quiera escucharla, y aunque muchos me han mirado con escepticismo, sé que lo que vi en el bosque oscuro era real. Hay cosas allí afuera que no podemos explicar, cosas que no deberíamos intentar entender, pero si alguien puede aprender algo de mi historia, tal vez pueda evitar el mismo destino que David y yo.